si vamos entonces de manera presencial, para entonces notificar a la universidad. Igual nos tienen un aula asignada, pero entonces es mejor notificarles para evitar que de pronto, si somos solo nosotros los que vamos, porque los que hemos ido también se dieron cuenta de que solo estamos dos grupos en esta jornada, pues de manera presencial. No sé si ya hayan decidido ir otros grupos, pero estábamos básicamente nosotros, los que estábamos en este grupo y el grupo de otra docente. Entonces, ya lo hablaremos la próxima semana. Y ya pues la semana siguiente es Semana Santa y esa semana no tendremos clase. Entonces ya prácticamente ya vamos a terminar el módulo. Ya para el próximo módulo no sé si puedan cambiar las condiciones. Bueno, ¿en qué íbamos? Vamos a dar entonces inicio a esta primera parte de la clase. En la segunda parte vamos a hacer el desarrollo del parcial. O sea, alrededor de las 8:15 estarán iniciando el parcial. ¿En qué estábamos entonces la semana pasada? La semana pasada vimos parte de lo que eran los objetivos de la información contable, que era conocer y demostrar recursos, apoyar a los administradores en la planeación, en la organización, en la toma de decisiones. La información contable entonces también tiene como objetivo ayudar a la conformación estadística nacional, a conocer, reflejar y demostrar cuáles son los recursos controlados por un ente económico, cuáles son las obligaciones que tiene. Se puede entonces a través de esa información predecir flujos futuros, evaluar la gestión de los administradores y proyectar metas y objetivos hacia el futuro. Sirve también entonces para la toma de decisiones, para diseñar mecanismos de control de esos recursos, para observar o analizar esos datos y con base a ello tomar decisiones de inversión o de financiación. Decía entonces que inicialmente, antes de que llegaran las NIF, nuestra contabilidad estaba regida o regulada por el decreto 2649 de 1993, que entonces en él encontrábamos unas normas técnicas, un marco conceptual, unas normas sobre registros y sobre los libros de contabilidad. También encontrábamos en el decreto 2650 todo lo que rige como tal el manual de la contaduría pública. Que dentro de ese decreto 2649 entonces encontramos el plan de contabilidad generalmente aceptado, que es el PCGA, sus objetivos, sus normas técnicas, las cualidades de la información contable, las normas básicas y las directrices para la presentación, para la preparación, elaboración y presentación de los estados financieros y todos los elementos que lo componen. Que dentro de ese decreto 2649 encontramos un plan de cuentas. Y ese plan de cuentas entonces es un catálogo de cuentas o un listado de códigos con los cuales se identifican las cuentas que conforman o que tienen como componentes los estados financieros. El estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general, y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Entonces, esas cuentas son aquellas que se utilizan para elaborar o registrar todas las transacciones que se llevan a cabo dentro del ente económico. Esas cuentas nos permiten hacer un registro cronológico y ordenado, preciso, claro, identificable
de todas las transacciones y hechos económicos que realiza la empresa. Teníamos entonces las cuentas nominales, las cuentas reales y las cuentas de orden. ¿Cuál es ese grupo de cuentas que son las reales? Los activos, pasivos y patrimonios. Correcto. Muy bien. ¿Y las nominales entonces serán cuáles? Ingresos, gastos y costos. Correcto. ¿Y por qué decíamos que eran cuentas reales? Son continuas. Correcto. Porque permanecen dentro de la empresa, se presentan de forma consolidada periodo a periodo. Entonces, todo lo que suceda en esas cuentas dentro de ese periodo será continuo, se reflejará en cada periodo contable, en cada presentación de los estados financieros. Y las nominales se diferencian entonces de las nominales, ¿por qué? Son anuales. Correcto, son del periodo. Son las cuentas, entonces, como lo dijeron, luego la compañera, son los ingresos, costos y gastos, y son aquellos que están dentro de esa contabilidad solamente por el periodo en que se va a informar, es decir, por un año. Cuando se da el final del año, lo que se hace es algo denominado cierre contable, y estas cuentas pasarán, se harán, quedarán con saldo cero, y al iniciar el año empezamos a partir de cero, iniciando nuevas transacciones. Entonces son nominales porque son solamente para el periodo. Ya están viendo las diapositivas. Sí, señora. Ok, gracias. Ahora sí me salió que estaba presente. Entonces, como les mencionaba, para que se dé esa elaboración de estados financieros o esa información que se reporta, tienen que suceder con antelación una serie de eventos que son los que permiten extraer ese resumen o esos reportes al final del periodo. Recuerden que el periodo entonces puede ser anual, semestral, mensual, dependiendo de las políticas de la empresa y de las necesidades que tengan en su interior de esos reportes. Entonces, para ello tenemos las transacciones, que son todos esos hechos económicos que realiza la empresa en desarrollo de su actividad. Entonces, a partir de allí es donde se inicia el reconocimiento y medición de esos hechos económicos. Teníamos entonces un periodo contable que hacía relación a lo que les acaba de decir, el hecho de definir un periodo para medir esas transacciones. Y como tal, la ley dice que debe ser por lo menos una vez al año, que se deben generar esos reportes por lo menos una vez al año. Entonces, ese será el periodo contable como tal, en el cual se va a medir ese grupo de transacciones realizadas o esos hechos económicos. Tenemos entonces que dentro de ese decreto 2649 existe un catálogo de cuentas que nos da las opciones de hacer todo el debido registro de esa contabilidad. Entonces, dentro de ese catálogo de cuentas encontramos que se identifican entonces los componentes del estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio, y que
De acuerdo a ese catálogo de cuentas, los activos se identifican entonces con el número 1, los pasivos con el número 2 y el patrimonio con el número 3. Y así cada una de las cuentas que integran el pasivo, cada uno de esos componentes que integran el activo o el patrimonio, tendrán entonces un código identificable, un código que los identifica y que estos códigos entonces se denominan cuenta, subcuenta y auxiliar, dependiendo de lo que tengamos allí. Les mencionaba entonces también que cada una de esas cuentas o de esos rubros que integran el activo, el pasivo y el patrimonio se pueden visualizar mejor el movimiento o el registro de la transacción a través de la cuenta T, que es como de donde partimos para realizar lo que es ese principio de causación, el registro de la transacción. Vemos entonces, analizamos que los activos son de naturaleza débito, que de esa naturaleza débito es de donde se incrementan y disminuyen por el haber. Entonces, esos asientos y registros son de naturaleza débito y crédito, y de acuerdo con la cuenta T, entonces el débito será el lado izquierdo y el crédito el lado derecho. Entonces, aumentan con la adquisición de recursos, bienes y derechos y disminuyen por su venta o por salida de recursos. Ya ahora vamos a ver entonces cuáles de esas cuentas integrarán esos activos. Vimos que para hacer el registro de una transacción, entonces que esa partida debe cumplir con la definición del elemento en cuestión. Ya ustedes dentro del taller decían que era un activo, que era un pasivo y que era el patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe de tener en cuenta para reconocer un activo? A ver, ustedes lo tienen en el taller. ¿Cómo se reconocerán los activos? Un activo es un recurso controlado por la empresa, del cual se esperan y se aspira a que genere beneficios económicos futuros. exactamente, que pueden ser bienes, derechos u otros recursos. Muy bien. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para reconocer ese activo? Debo tener en cuenta, uno, identificar que sí sea una partida del activo, es decir, que sea un bien, un derecho o un recurso. Y que pueda ser, ¿qué? Que pueda ser, ¿qué? Medido, que tenga un valor. ¿Qué otras condiciones para el reconocimiento debo tener? Entonces, identificar que la partida sí corresponda a uno de esos componentes de los estados financieros. Identificar cuál es su naturaleza. Y asimismo clasificarlo dentro de ese estado financiero, como activo corriente o como activo no corriente.
si es de los activos. Entonces decíamos que para hacer un debido registro partíamos del principio de causación. No solamente hay que identificar ese componente, a qué rubro pertenece, qué naturaleza tiene, si es débito o crédito, sino que también vamos a aplicarlo bajo el principio de causación. Que los hechos económicos, que los hechos económicos deben reconocerse en el momento en que ocurran, independientemente de que se haga el pago o no, de que se reciba el dinero o no. Simplemente es cuando se configure jurídicamente la obligación o el derecho. Entonces, es decir, si yo vendo a crédito, yo debo facturar inmediatamente entregue la mercancía, independientemente de que ese cliente me pague dentro de 45 días. Que para hacer esos registros, entonces tenemos unos documentos contables o unos soportes contables que se crean en función de cada transacción. Entonces, se denominan facturas de venta, facturas de compra, comprobantes de egreso, notas bancarias, recibos, ya sean recibos de caja, recibos de abonos. Entonces, cada empresa al interior le dará un prefijo o una denominación a cada una de estas facturas. Las facturas de venta pues deben de ser aprobadas a través de una resolución que la otorga la DIAN, porque la DIAN es quien controla la parte de impuestos. Entonces, ellos tienen esa misión de asignar las autorizaciones de resolución de facturación para el caso de las ventas. Entonces, mis proveedores también obtendrán una resolución de facturación para esas ventas que ellos hacen, o sea, para las compras. Entonces, todos esos documentos deben de ir debidamente identificados, tanto los que recibimos como los que vamos a generar al interior de la empresa, de todos esos hechos económicos. Entonces, para cada hecho económico se asignará un nombre de documento o se generará un documento específico. Cuando voy a hacer entonces la causación de los gastos bancarios que me cobra la entidad financiera por hacer uso de ese portal y por gozar de esos beneficios que prestan las entidades financieras, entonces cuando voy a hacer ese registro debo de elaborar una nota. Entonces, en algunas empresas se llamará nota bancaria, otros se llamará nota de ajuste, otra nota de causación de gastos, pero la finalidad siempre es la misma. Además de ese principio de causación, entonces tenemos la partida doble, que todo asiento o registro contable como mínimo intervienen dos sucesos, uno de entrada y uno de salida, y que la suma de esos sucesos sean dos o más, entonces debe de arrojarme sumas iguales en el débito y en el crédito. Teníamos entonces este ejemplo, un ingreso a caja por una venta que hice, un ingreso a caja por una cancelación de un saldo que me debía un cliente. Entonces, hacemos la entrada a caja por el débito porque la caja es un activo, ingresa y sale de otro activo que se llama clientes. Entonces, tenía el derecho de cobrar esos 300.000 pesos por una venta que hice, por una venta que hice en periodos anteriores. Entonces, se registró la factura y se llevó como una cuenta por cobrar a ese cliente. Esa cuenta por cobrar era un activo para mí, un derecho que yo tenía sobre ese valor. El derecho a cobrar esa factura de la mercancía que se llevaron hace N tiempo, ¿cierto? Ahora me la pagaron, recibo el dinero, o sea, traslado ese activo de una cuenta a otra. Desaparece la cuenta clientes y recibo recursos, dinero.
Aquí teníamos entonces el ejemplo dentro de las cuentas T de lo que era la cuenta por cobrar. Me debía 600, me abonó 300, entonces queda un saldo de 300.000 pendiente de cobro. Y en la caja entonces tendré 300.000 pesos. Que dentro de todos esos hechos económicos existe algo que se llama proceso contable. Y son todos esos pasos ordenados que surgen de esos hechos económicos que realiza la empresa. Y ese proceso se lleva a cabo mediante el reconocimiento de todos esos hechos económicos, es decir, el registro de todos los movimientos y transacciones que realice la empresa. Ese proceso contable entonces implica registro de ventas, registro de compras, registro de la nómina, registro de los gastos bancarios que se generan por la utilización de esos servicios con entidades financieras, registro de diferencia en cambio si tengo cuentas en moneda extranjera, registro de los gastos de papelería, de los gastos de aseo. Todo eso implica entonces se resume en un proceso contable. Y que una vez se realiza todo ese proceso contable, me va a generar unos estados financieros de todo ese proceso de las transacciones y hechos económicos durante un periodo. Genero entonces los estados financieros. Que ese proceso contable entonces implica captar, medir, registrar y analizar, que son como los 4 elementos que implican un registro contable. Entonces ahí tenemos fases de la contabilidad, entonces el registro, la clasificación, el síntesis y la interpretación. Entonces, ¿cuál es ese primer hecho de registro? Es identificar cuál es la cuenta que lo debo llevar, cuál es su naturaleza, qué otras cuentas involucran, que me quede en partida doble y luego interpretar esos resultados. Ese hecho económico que me surge, a qué me obliga o a qué me da derecho. Una vez desarrollo todas esas transacciones, ejecuto todas esas transacciones y esos hechos económicos que dan origen a ese proceso contable, una vez termino, procedo a hacer un cierre contable, ya sea un cierre parcial o un cierre al final del periodo contable, que sería a 31 de diciembre, que también sería un año fiscal, del 1 de enero a 31 de diciembre. ¿Y qué implica entonces hacer ese cierre contable? Verificar qué marco teórico se aplica. Si soy una empresa pyme, entonces, ¿qué marco teórico aplicaría? Chicos, ¿sí están ahí? Betty, dime. Por ahí estaba escribiendo registro. ¿Sí vieron, muchachos? Yo sigo y nadie me dice. Profe, acá, ¿cómo Dice, está? hola. De registro y control, Creí profe. que ya te habías desconectado. No, aquí estoy, aquí estoy. Profe, ¿sí leyeron el mensajito? Sí, aquí lo estoy leyendo porque yo sigo en clase y no me doy cuenta que me escriben en el chat. Entonces aquí lo estoy Tranquila, profe. leyendo. Sí. Aquí lo estoy leyendo. ¿Quién es el delegado entonces del grupo, muchachos? Profe, yo, Sara, tampoco había visto el mensaje, qué pena. Entonces, Sara, por favor le escribes ahí en el chat tus datos al compañerito de registro. ¿Quién estaba ahí? Jefferson. Sí, señora, aquí estoy, profe. Muchísimas gracias. Sara, estoy antes ahí pendiente del chat
para verificar tus datos. Muchas gracias. Gracias, profe, por el espacio. Con gusto. Jefferson, pero ven, dime qué datos, dile por favor a Sara qué datos son. Es el nombre completo, el número de celular y el correo. Ok, muchas gracias. Dale. Muchísimas gracias, profe. Con todo gusto. Sara, entonces, por favor, para que le coloque. Ah, listo. Ahí está. Ahí están los datos de Sara. Gracias, Sara. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, después de todo ese proceso contable que tenemos de haber registrado todos los hechos económicos y las transacciones que dieron lugar al desarrollo de ese objeto social dentro de la empresa y haber generado todos los documentos, o sea, de haber registrado todos esos documentos que surgieron de esos hechos económicos, entonces doy paso a lo que se denomina un cierre contable. Ese cierre contable es lo que les contaba hace un momentico, que es el proceso en el cual voy a dejar esas cuentas de resultados, los ingresos, costos y gastos, los voy a dejar en cerito. ¿Y por qué los voy a dejar en cero? Porque si recuerdan, cuando les presenté el modelo del estado de situación financiera y del estado de pérdidas y ganancias, ese estado de pérdidas y ganancias, como su nombre lo indica, o estado de resultados, es el que me va a reflejar cuál fue el producido o la rentabilidad de esa empresa. Porque recuerden que ese estado de resultados lo que tengo es el total de ingresos, le resto los costos y los gastos. Y de esa diferencia, entonces el resultado va a ser la utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio la voy a tomar y la voy a trasladar para el estado de situación financiera, para el patrimonio, para el componente del patrimonio. La utilidad hace parte del grupo del patrimonio. Entonces, es una cuenta de patrimonio. Entonces, por eso debo de hacer el cierre contable. Pero antes del cierre contable, entonces estaba haciendo la pregunta de que antes de hacer el cierre contable yo tengo que verificar y realizar una serie de procesos, ¿cierto? Y dentro de esos procesos está el verificar el marco teórico que aplica para la empresa. Y les preguntaba entonces que si mi empresa está catalogada como una pyme, ¿qué marco teórico debo usar y en qué grupo me clasifico? De acuerdo a las normas internacionales. Profe, en el grupo 2 sería el decreto 3022. Muy bien, muchas gracias. Ese fue el decreto inicial que surge después de la ley 1314. Inicialmente surgió ese decreto. Recuerden que después ese decreto y los otros tres fueron compilados en el decreto 2415. 24 ¿qué? ¿Alguien me recuerda, por favor? Yo tengo que 2412. 2420. El que 2420 del 2015. Sí, el que compiló todos Muchas los gracias. decretos. Exacto, 2420 del 2015, gracias. Decreto 2420 del 2015. Y entonces, si soy una pyme, me voy a el marco conceptual y toda la norma aplicable para las pymes, ¿cierto? Para todo ese marco normativo de la pyme. Entonces, una vez verifico la contabilidad y defino que todos mis activos, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos están registrados bajo esa norma, en la aplicabilidad de esa norma, entonces, ¿qué tengo que hacer después? Irme a las políticas de la empresa, eso también hace parte del marco técnico. Irme a las políticas de la empresa
y revisar si los hechos económicos están acorde con esas políticas que están ahí dadas para la empresa. Entonces, verificar, por ejemplo, una de las cosas que hay que verificar es si en las políticas de la empresa está definido que la cartera, que las cuentas por cobrar crédito, o sea, las ventas a crédito, se van a cobrar a 45 días máximo. Entonces, verificar si efectivamente todas las cuentas están dadas a 45 días o todas las ventas que se hicieron fueron a 45 días. Cosas como esa. Si yo digo que los gastos de caja menor, el máximo que se puede gastar de caja menor en un solo rubro son 100.000 pesos, entonces ir a hacer ese tipo de verificaciones, ¿cierto? Que ya sería la parte de comprobar saldos y conciliar cuentas. Tengo que ir a validar que si el extracto del banco dice 100 millones de pesos, en la contabilidad entonces diga 100 millones de pesos para esa cuenta. Entonces, si tengo 11100501, Banco de Bogotá, tengo el extracto del Banco de Bogotá y tiene un saldo de 100 millones de pesos. Voy a esa 11100501 y tiene 98 millones. ¿Qué tengo que hacer? Revisar dónde está el descuadre. Exactamente. Ir a verificar el por qué el saldo que tengo en contabilidad no es igual al extracto. Y a realizar una nota de ajuste si es procedente. Entonces, ¿qué es que faltó una partida por conciliar? Entonces me tengo que ir a la política y revisar qué dice en la política aplicar para esas partidas que quedan pendientes por conciliar. Entonces, de acuerdo a esa política, voy y realizo los ajustes pertinentes. Entonces, verificar los arqueos de caja, que el saldo de caja que tenga en contabilidad sea efectivamente el que me den en los arqueos de caja. Realizar los ajustes, entonces lo acabamos de decir. Para esa diferencia del banco debemos realizar un ajuste, realizar estimaciones, verificar si se hicieron las depreciaciones correctamente, si tenemos cuentas morosas, si vendimos a 45 días, pero hay clientes que llevan 2 meses sin pagarnos, entonces hacer las provisiones pertinentes para esas deudas morosas. Verificar que todos los procesos se hayan ejecutado tal cual estén las políticas. Que si hay cuentas por cobrar, por decir algo, si hay cuentas por cobrar a empleados, que esas cuentas por cobrar se hayan otorgado bajo los parámetros que estén en las políticas, que los descuentos que se les hayan hecho a esos empleados sean procedentes y estén justificados. Y verificar documentos, eso se hace a través de pruebas de muestras aleatorias. Entonces, verificar documentos es que si las facturas de venta tienen un prefijo y una numeración, entonces si vamos en la numeración 1200, no puede existir dentro del mes una factura 1400, ¿cierto? Si tenemos que las notas bancarias o de los cobros que nos hace el banco se hacen o se elaboran en una NB, y están en una nota de cruces proveedores, por decir algo. Entonces, esa es la parte de verificación de documentos. Que todo el proceso contable y el registro de esas transacciones se haya dado con sujeción no solamente a la norma internacional, sino también de acuerdo a las políticas que tenga la empresa, que fueron diseñadas teniendo en cuenta ese marco técnico y conceptual de la norma internacional.
porque la norma es la que pide y requiere que se elaboren esas políticas. Cuando estábamos bajo el decreto 2649, no era necesario tener procedimientos y políticas definidos, tal como lo requiere la norma internacional. Algunas empresas por organización y porque estaban certificados en calidad tenían algunos procesos documentados, pero habían otras que definitivamente no tenían absolutamente nada documentado. Sabían que vendían a 30 días, pero no tenían un proceso como tal documentado para esa cartera. Ya con la norma internacional, entonces definitivamente hubo que consignarlo ahí en el papel, dejarlo por escrito, tal cual era su política de ventas a crédito. No estaba documentada, pero a partir de las NIF hubo que hacerlo. Entonces, eso implicó no solamente inversiones de tiempo, de recursos, sino también implicó una mejor organización. No solamente fue beneficioso en la parte contable y en lo de reportes financieros, sino también en la parte de organización al interior de las empresas, de documentar todos sus procesos y procedimientos. A algunos sí les fue fácil porque, como les cuento, estaban certificadas en calidad y calidad, ese proceso de calidad de la ISO implica tener muchas cosas documentadas. Entonces, para los que no lo tenían, fue un proceso de organización y de diseñar absolutamente todo. ¿Cómo lo estamos haciendo? De sentarse con todos, con cada uno de los procesos, usted cómo lo hace, cómo lo ofrece, cómo hace el proceso de venta, a cuántos días, cómo pagan sus proveedores, si le pagan a 3 cuotas, si es a 2 cuotas, si es 50-50. Entonces, todo eso debía quedar debidamente documentado. Si el proceso de nómina, si dentro del proceso de nómina se otorgaban auxilios o se otorgan préstamos, entonces de qué forma se les va a otorgar los préstamos, cuáles son los requisitos que deben cumplir, cuántas son las cuotas máximas, cuál es el valor máximo de descuento, todas esas cosas. Entonces, antes de hacer un cierre contable, también hay que validar esos procesos, pero que tengan que ver con la contabilidad, porque aquí lo que estamos es analizando la parte contable. Vamos a hacer es un cierre contable. No debemos verificar, eso ya le compete pues como a los administradores o a los gerentes, como procesos administrativos. Aquí solamente vamos a hacer cosas que atañen a el proceso contable como tal y al registro de los hechos económicos. Entonces ya vimos, vamos de lo general y ahorita vamos a entrar en lo particular. Ya vimos como todo lo que implica toda esta parte de contabilidad, de dónde se genera, qué incluye, cuáles son esos reportes principales que generamos a través de esa contabilidad, que son esos estados financieros de propósito general. Solamente hemos visto dos, que son el estado de situación financiera y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Entonces ahora vamos a empezar a analizar cada uno de esos componentes y a revisar un poquito de las cuentas que lo integran. Entonces tenemos que ese primer componente del estado de situación financiera son los activos, que además de ser un recurso controlado por la empresa, que se espera obtener beneficios económicos futuros, entonces que debe ser controlado. Primero, el primer aspecto identificable de ese rubro, de ese componente, es que debe ser controlado por la empresa y del cual se espera obtener beneficios económicos futuros. Pero entonces, ¿qué son los activos? Yo se los he reiterado mucho, que son los recursos, bienes y derechos de la empresa. Entonces, por eso dice que es un recurso controlado. Los recursos, el dinero que tengan efectivo o en bancos,
las cuentas por cobrar, porque son derechos que tiene la empresa, los inventarios, porque son sus materiales, su mercancía, la propiedad, planta y equipo, los intangibles, los activos biológicos, otras cuentas por cobrar, anticipos de impuestos y sobre todo es como la parte, esta es la parte de la estructura de la estructura financiera de la empresa, de este estado de situación financiera, que refleja lo que posee el ente económico. Por eso en algunas definiciones encontramos que los activos son los bienes que posee la empresa. Esa definición. Si ustedes buscan activos en Google, entonces seguramente lo primero que les va a salir como definición son activos y son bienes y derechos de la empresa que posee la empresa para el desarrollo de su actividad. Seguramente esa es la definición que les va a salir en primera instancia. Y con razón porque efectivamente a eso se refieren los activos. ¿Cuál entonces es la dinámica de esos activos? Aquí se los reflejo como en la cuenta T, como en una demostración de cuenta T. Es para que nos vayamos familiarizando con esa dinámica al hacer los registros. Entonces, los activos, entonces, como les decía hace un ratico, aumentan por ese débito y aumentan con la adquisición de esos activos. Con la adquisición, entonces si compro inventarios, eso me va a aumentar los activos. Esas mercancías que adquiero me van a aumentar los activos. Si compro computadores para dotar la oficina, entonces los voy a registrar como activos porque van a ser los que voy a utilizar para realizar todo el proceso contable. Les voy a obtener un beneficio de ellos. Cuando la definición se refiere a beneficios, no necesariamente tiene que ir ligado a económicos, a que me genera dinero. También puedo usarlo, también puede ser un beneficio que me garantice una productividad, por ejemplo. Si yo adquiero equipos nuevos para dotar mi oficina, para entregarle a mis empleados, seguramente el beneficio que me va a otorgar es que voy a aumentar mi propiedad, planta y equipo y que voy a aumentar la productividad de alguna manera de esos empleados. Entonces, cuando dice que espera obtener beneficios económicos futuros, no necesariamente lo vamos a relacionar siempre con beneficio de dinero. Entonces, y los activos entonces disminuyen por el crédito. ¿Cuál es la clasificación entonces de los activos? ¿Cómo vamos a clasificar esos activos dentro del estado de situación financiera? Como corrientes y no corrientes. Muy bien, corrientes y no corrientes. ¿Y qué son corrientes? Que se me vuelven dinero en un año contable y los no corrientes que pues te tardan más de un año en convertirse en un beneficio. Exactamente, muy bien. Entonces, es correcto. La primera clasificación que voy a tener son los activos corrientes. Perdón, dentro de esos activos corrientes, entonces, en este momento los vamos a ubicar desde el más líquido. Liquidez es el que es dinero, el que se puede convertir en dinero con mayor rapidez. Entonces, definitivamente, el más líquido es el efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces, hay que en ese rubro que podemos clasificar el efectivo como su nombre lo indica y equivalentes de efectivo es las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los CDTs, las fiducias, lo que llaman dinero a la vista. Entonces, efectivo y equivalentes de efectivo, entonces
puedo agrupar allí la caja y los bancos. Tenemos entonces activos financieros e inversiones de corto plazo. Entonces, inversiones de corto plazo, activos financieros, ahí entrarían entonces las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar clientes. Los activos por impuestos. Todos los anticipos de impuestos que yo haga, los voy a tener aquí porque son un derecho a restarlos en mis declaraciones o a cobrarlos en la DIAN. Entonces, los anticipos serían cuando yo vendo a una persona jurídica o a una persona natural agente de retención, me va a hacer una retención en esa venta y yo lo voy a registrar como un activo porque esa retención la puedo descontar en mi impuesto de renta. La retención que me haga. Tenemos entonces cuentas por cobrar comerciales, los inventarios para las empresas comerciales, los activos financieros hace referencia a cuando se adquiere un derecho que me va a generar un ingreso futuro, o sea, un ingreso de dinero. Los inventarios, ¿qué tipos de inventarios podemos encontrar? Terminados y en proceso. Exactamente. Esos son dos. Puedo tener de materia prima, de productos en tránsito, de mercancía en tránsito, de productos en proceso o de producto terminado. O simplemente mercancía disponible para la venta. Entonces, si es una fábrica, entonces tendrá inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Entonces, tenemos entonces también los inventarios de mercancía como tal o los inventarios de mercancía en tránsito, aquella que viene entonces desplazándose de un lugar a otro y que no ha llegado a la bodega final. Propiedad, planta y equipo y equipos disponibles para la venta. Entonces, propiedad, planta y equipo, ¿qué será? El establecimiento donde pues ellos rigen, la propiedad que tengan pues adentro como que les ayude a los procesos que ellos hagan como su actividad económica y así. Entonces, propiedad, planta y equipo. ¿Quién más? Profe, como la maquinaria, el equipo de oficina. Correcto. Entonces, es todo, propiedad, planta y equipo, es todo lo que la empresa tiene para desarrollar su actividad. Todos los equipos materiales que tiene para el desarrollo de su actividad. Y dentro de esa propiedad, planta y equipo, no necesariamente tiene que estar disponible para la venta. La propiedad, planta y equipo es aquella que posee en función del desarrollo de su actividad, no necesariamente tiene que estar disponible para la venta. Entonces, lo que les decía ahora, los computadores que tiene la oficina, que entrega a sus trabajadores para que realicen todos sus procesos, los escritorios, las sillas. Si tiene un local comercial, entonces ese local comercial será propiedad, planta y equipo. Si tiene un almacén, entonces las vitrinas, las estanterías, la registradora, todo eso hará parte de la propiedad, planta y equipo. Entonces, todos los bienes que van a ser usados, bienes tangibles, que van a ser usados en el desarrollo
de su objeto social. Y también tiene propiedad, planta y equipo que puede ser disponible para la venta. Aquella que dentro de un determinado tiempo pondrá a disposición de vender. O puede ser que algunas empresas tengan la política que van a usar durante cierto periodo de tiempo unos activos fijos y que después los van a vender. Pasa mucho con las empresas de transporte. Por ejemplo, dicen vamos a usar los vehículos durante, digamos, por ejemplo, 5 años, y a los 5 años vamos a renovar esa flota. Entonces, los tiene para su uso, pero en algún momento los puede tener disponibles para la venta. Profe, Cuéntame, usted señor. dice algo sobre los locales. ¿Los locales también entran, sean arrendados o no? No, los locales tienen que ser de propiedad, por eso hablamos de lo que sea propiedad de la empresa. Si el local es alquilado, no es propiedad de la empresa. Eso no hará parte del activo fijo de la empresa, eso hará parte de un gasto que paga mensualmente. ¿Sí? Diferente es si es un arriendo bajo leasing, es diferente el tratamiento, pero si es una inmobiliaria la que me tiene cedido el local en arrendamiento, entonces para mí será un gasto. La propiedad es de la inmobiliaria, entonces será un activo, una propiedad de inversión de esa inmobiliaria, ¿sí? Una propiedad de inversión porque le está dando uso para explotación, lo está alquilando. Entonces, no entrará dentro de mi activo fijo, será un gasto para mí. Ah, listo, bro, listo. Entonces, aquí necesariamente tendrán que ser poseídos por la empresa, es decir, que estén a nombre de la empresa. Muchas gracias por la pregunta porque me dejas hacer la aclaración. Entonces, todo lo que la empresa adquiera en función del desarrollo de su objeto social o para llevar a cabo sus procesos, ya sea proceso contable, proceso de producción, proceso administrativo. Profe, y por ejemplo, cuando se tienen Dime. equipos en leasing, ¿en algún momento llegan a ser de la empresa o no? Claro, el leasing generalmente cumple con esa condición, o sea, se llama un leasing financiero o leasing operativo. Entonces, yo hago un contrato con esa entidad de que voy a pagarlo en cuotas y que en algún momento tendré la opción de compra. Entonces, por lo general, perdón, por lo general se estipula un porcentaje de compra al final de ese periodo que se pacta. Entonces, por decir algo, si es un local comercial, digamos que pactamos a 10 años el pago de ese canon, que no es otra cosa que como si pagáramos un hipotecario, solo que al final de ese pago yo decido si me quedo con el local o si lo entrego. Entonces, ¿qué va dentro de ese leasing? Es un estudio de crédito como si fuese un crédito hipotecario. Entonces me hacen un estudio de crédito, me le asignan un valor, digamos que sean 150 millones. Esos 150 millones yo tengo que inicial, digamos que es del 10%, 15 millones, y el resto, los 135 millones, me los difieren. Durante esos 10 años yo voy a aportar una cuota mensual y esa cuota abonará una parte a capital y me cobran intereses. Entonces, es tal cual como si fuese un préstamo normal. Y me dan con la diferencia de que tengo una opción de compra. Entonces, digamos que al final la opción de compra va a ser del 1% o del 10%. Se fija una cuota o una proporción del valor del bien para la opción de compra al final del periodo. Entonces, al final del periodo, comprar, si no lo quiero comprar, lo entrego. Pero la opción de compra, entonces, es un valor pequeñito.
y yo ya decido si me quedo con él o no. Y durante el periodo de pago puedo definir si lo quiero comprar antes, entonces ya tendría que entrar a negociar el saldo. Así es que se maneja el leasing. Entonces tiene una condición especial en que yo lo puedo registrar como un activo. Si estoy decidido a hacer esa opción de compra, lo registro y lo registro también como un pasivo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí dentro de esos activos corrientes, esos son los más comunes. Tendremos entonces un total de activo corriente. Estos serán los que voy a tener dentro de mi contabilidad un año o menos, ¿sí? Que se van a convertir en líquidos o en efectivo en un año o menos. Y ahora entonces el activo no corriente. El activo no corriente a largo plazo, entonces aquí tenemos los activos financieros de largo plazo, las inversiones de largo plazo, la propiedad, planta y equipo, los intangibles y otros activos. Qué pena, muchachos. Aquí, dentro de este activo no corriente, sí son activos, propiedad, planta y equipo disponible para la venta. ¿Por qué? Porque los voy a tener menos de un año, porque ya estoy estimando, porque estamos en activos corrientes. Qué pena que no se den cuenta que estamos en los corrientes. Sí son propiedad, planta y equipo disponible para la venta, porque como su nombre lo indica, son activos corrientes. Y quiere decir que los voy a poseer menos de un año. Les hago esa aclaración. Aquí sí son disponibles para la venta porque pertenecen al activo corriente y el activo corriente lo voy a poseer un año o menos. Y ya aquí entonces está el activo no corriente. Tenemos igual activos financieros que serían de largo plazo, inversiones de largo plazo, la propiedad, planta y equipo, entonces esta sí no estará disponible para la venta durante un periodo de tiempo. Los intangibles, ¿qué quiere decir intangible? Lo que no podemos tocar. Exactamente. Es todo aquello que no se puede tocar, que no se puede ver. Y los intangibles hacen parte de ese grupo de intangibles las marcas, patentes, derechos de autor, derechos de... Entonces, ¿qué puede ser un intangible? Por ejemplo, cuando obtengo una franquicia para la explotación de una marca. ¿Cuáles marcas tenemos en Colombia que sean franquicias? Frisbee. Frisbee, McDonald's y creo que KFC también. Entonces, simplemente es un intangible porque se le otorga el derecho a la explotación, más no es dueño como tal de la marca, ¿sí? Otro intangible, un software contable, entonces me da el derecho de uso, pero no es de mi propiedad. Las licencias también las licencias de Windows, todo eso son intangibles. Otros activos, dentro de esos otros activos, entonces la empresa clasificará todos aquellos que no puede clasificar dentro de otro rubro. Esos otros activos pueden ser entonces, por ejemplo, si la empresa tiene
una librería, una biblioteca. Si tiene otros activos, definitivamente no clasifiquen dentro de esos todos los demás rubros. Tenemos entonces un total de activo no corriente y un total de activo que será la suma del activo corriente y del activo no corriente. Los pasivos, entonces los pasivos serán una obligación de la entidad que surge de sucesos pasados y que necesariamente dará como resultado el pacto de una obligación o de un derecho para un tercero, de un deber para la empresa de cumplir con esa obligación y de desprenderse de recursos económicos en un futuro. Puede ser inmediato o a largo plazo. ¿Qué dice entonces en este cuadrito? Imposibilidad de evitar el pago. Ya tenemos un contrato, ya adquirimos esa obligación, entonces imposibilidad de evitar ese pago. Entonces, otorga derechos contractuales, esa obligación otorga un derecho contractual para con terceros, para con ese tercero, y dice que una obligación presente y que los hechos económicos futuros dependen de la entidad y que esos hechos económicos están en función de originar activos o instrumentos de patrimonio. Entonces, necesariamente, ¿para qué adquirimos una obligación? O sea, los pasivos son obligaciones adquiridas, ¿cierto? Son deudas. Es con lo que me voy a financiar. Entonces, ¿por qué adquirimos una obligación? Porque necesitamos o comprar un activo, o adquirir inventarios, o cubrir el pago de nómina, o cubrir el pago de impuestos. Entonces, necesariamente, una adquisición de esa obligación o me va a disminuir un pasivo o me va a dar un aumento en los activos o en el patrimonio. Acá vemos entonces la dinámica contable en la cuenta T. Entonces es totalmente contrario a la dinámica de los activos. Entonces pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Entonces cuando adquiero el pasivo, cuando adquiero la obligación, la registro en el haber y la voy disminuyendo por el débito. Igual que los activos, tenemos una clasificación de pasivos, que son los corrientes y los no corrientes, o los disponibles y de largo plazo. Entonces tenemos de corto plazo, obligaciones financieras de corto plazo, son aquellas que tendré que pagar en un año o menos. Los proveedores, porque generalmente la mercancía que compro, entonces la tendré que pagar máximo en 90 días. Es muy contadito que den 90 días. Por lo general dan 30, máximo 60 días de pago. Las cuentas por pagar comerciales, que son diferentes a mis proveedores, pero en general todos serán cuentas por pagar. Son obligaciones que he adquirido con terceros. Cuentas por pagar comerciales, o sea, cuentas por pagar de servicios, cuentas por pagar honorarios, pasivos por impuestos. Entonces, el pasivo por impuesto de renta, el pasivo por el impuesto del valor agregado o IVA, el impuesto nacional
consumo, si soy responsable de ese impuesto, la retención en la fuente que le hice a esos proveedores, irán entonces ahí dentro de esos pasivos también. Y el pasivo por beneficios a los trabajadores. Todo lo que yo tenga pendiente de pago con mis trabajadores será un pasivo. Y puede ser un pasivo corriente o un pasivo de largo plazo dependiendo del beneficio que esté registrando. Pero generalmente son pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque los tengo que desembolsar dentro de ese periodo. Entonces, si causo la nómina del 15 de marzo, entonces voy a dejarla como un pasivo y luego cuando la cancelo voy a registrar un gasto contra un pasivo, voy a generar entonces un pasivo con esa obligación de pago. Luego la voy a girar del banco y disminuyo ese pasivo. Entonces ahí también dentro de esos beneficios a empleados encontrar la provisión de prestaciones sociales. ¿Quién quiere decir algo? Betty, ¿ibas a decir algo? No, profe. No, profe, a mí se me Todo muy encendió el claro. micrófono por error. Ah, ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, todo sociales lo debo de registrar en un pasivo. ¿Por qué? Porque lo tengo que tener allí pendiente de pago, porque durante el periodo o lo debo desembolsar o si alguno de mis empleados se va, yo debo de tener causado ese pasivo allí pendiente de pago. Entonces las prestaciones sociales serán la prima, las cesantías, los intereses a las cesantías y las vacaciones. Entonces todo eso que voy a provisionar lo voy a registrar como un gasto dentro del periodo y lo voy a dejar como un pasivo. Ya en el momento en que la persona sale a vacaciones o que la persona se va o llega junio el pago de la prima, entonces voy a cancelar ese pasivo por el débito. Los giro del banco y debito ese pasivo. Tenemos entonces el patrimonio. El patrimonio tiene una naturaleza de registro igual al pasivo. Entonces, aumenta por el crédito y disminuye por el débito. ¿Qué encontramos entonces en ese patrimonio? Encontramos lo del capital inicial de los socios. Cuando constituimos entonces la sociedad, recuerden que ustedes al inicio del módulo vimos toda la parte de sociedades y tenían un ejercicio de constituir una sociedad, ¿cierto? De definir si constituían una sociedad, cuál sociedad elegirían. Entonces, si ustedes llevan a cabo el ejercicio como tal de constituir la sociedad, cada uno tendrá que aportar un capital. Ese capital va a ser en recurso, en efectivo, o en propiedad, planta y equipo, o en aporte de trabajo, ¿cierto? Cada uno de esos aportes que se hagan o inventarios, entonces cada uno de esos aportes que se hagan irán registrados dentro del activo. Dentro del activo, ¿por qué? Porque si aportan, digamos, escritorios y computadores, entonces irán en propiedad, planta y equipo. Si aporta dinero, se registrará entonces en el efectivo. Si dice que va a aportar trabajo, entonces lo dejarán en una cuenta por cobrar. Y a medida que vaya ejecutando sus labores, van a ir cancelando esa cuenta por cobrar. Entonces, digamos que todos esos aportes que hacen suman 20 millones de pesos. ¿Dónde voy a registrar entonces esos 20 millones? Registro mis activos porque van a ser recursos, bienes y derechos de la empresa, esos aportes de capital de los socios,
y los voy a registrar en la cuenta de patrimonio, en el crédito, como aportes de los socios, con el nombre de cada uno y los aportes que hicieron en ese entonces. Independientemente de que ello no sea en dinero, tendrán que darle un valor a cada uno de esos elementos de aporte. Si son los escritorios, le tendrán que dar un valor a los escritorios, a los computadores, para que definan cuánto es el aporte de cada uno de los socios. O si tienen proporciones iguales, entonces, ¿cuántos años deberá trabajar el socio que va a aportar esa mano de obra para compensar el aporte en dinero o en especie que en ese momento sería propiedad, planta y equipo que hicieron los demás socios? Entonces, supongamos que la propiedad, planta y equipo tiene un valor de 7 millones, el efectivo que dan son otros 7 millones, y si son proporciones iguales, entonces el otro tendrá que aportar mano de obra por 7 millones de pesos. Serían 21 millones. Entonces es definir cuánto vale esa mano de obra aportada por el socio y por cuántos años tendrán esa cuenta por cobrar. Entonces, a medida que vaya ejecutando labores, la irán cancelando. Bueno, dentro de ese patrimonio también entonces tenemos los resultados del ejercicio. Cuando se hace el cierre contable, entonces que se produce de tener esas cuentas de resultados, pasa a ser una cuenta del patrimonio, ese resultado que obtenemos al final de ese periodo contable. Resultados acumulados, cuando no se reparten, entonces resultados de ejercicios anteriores, y las reservas que hace la empresa en función de cumplir con el requisito legal o ya reservas que tengan dentro de sus estatutos, que se llaman reservas estatutarias. Entonces, si definen dentro de esa constitución de la sociedad que cada año se hará una reserva del 5% de las utilidades para posibles contingencias, entonces es donde lo van a registrar. Tenemos entonces las cuentas de resultados, que son las cuentas que integran el estado de resultados, como su nombre lo indica, o el estado de pérdidas y ganancias. Tenemos entonces los ingresos. Los ingresos tienen una naturaleza crédito, es decir, que aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Generalmente, dentro de los ingresos no se hace como tal débitos, no es la generalidad. Lo que se hace es que se compensa con un gasto. Cuando hay que reversar ingresos, generalmente se hacen con un gasto, pero no quiere decir que no se puedan debitar los ingresos. Solo que como por forma, ya uno se adapta a que no se debita el ingreso, pues no se ve como procedente, pero sí se puede hacer. Entonces, son cuentas de resultado de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el cual se informa. Dan como resultado aumentos del patrimonio. Entonces, entre mayores ingresos, menos costos, menos gastos, más utilidad se va a generar y se va a ir al patrimonio, a la cuenta de utilidades. Fuentes de generación de ingresos, entonces por transacciones, eventos o cambios de valor. Entonces las transacciones, las ventas que realiza la empresa, los eventos, los intereses que puedan generar las cuentas de ahorro, los cambios de valor cuando se den valorizaciones de los activos, o si tenemos diferencia en cambio, por ejemplo, ahora las empresas que tengan cuentas en dólares, pues tendrán que registrar ingresos por esa diferencia en cambio porque el dólar está alto.
Clasificación de los ingresos, entonces tenemos ingresos ordinarios, los que son derivados o los que se derivan de su objeto social principal. Entonces, si tengo venta de zapatos, mis ingresos ordinarios serán esos que obtengo por ese ejercicio o el desarrollo de esa actividad. Otros ingresos por otras actividades se denominan, perdón, los ingresos ordinarios también se denominan ingresos operacionales. Y los ingresos por otras actividades o ingresos no operacionales. Entonces, los operacionales se derivan del ejercicio de su objeto social o el desarrollo de su objeto social. Y las otras actividades o no operacionales son aquellas que no están directamente relacionadas con ese objeto social. Ingresos por comisiones, ingresos por venta de activos fijos, ingresos por rendimientos financieros. También tenemos dentro de esa clasificación de otras actividades o no operacionales otros ingresos. Podemos entonces encontrar como un rubro separado los ingresos financieros. Me quedó duplicado los otros ingresos. Bueno. Dentro de ese estado de pérdidas y ganancias también tenemos entonces los gastos. Los gastos son de naturaleza débito, aumentan con la ejecución de ese gasto. Entonces, si tengo gasto de nómina, lo voy a registrar en una cuenta número ¿qué? Los gastos se registran ¿en qué número de cuenta? En la 5. Los 5. En la 5. De acuerdo al decreto 2649, tenemos asignado la cuenta 5. Entonces aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Significan una disminución de los beneficios económicos o son todas aquellas transacciones que se derivan de las obligaciones que tengo dentro de la empresa. Generan entonces un aumento en el pasivo o una disminución del patrimonio. Entonces, ¿cuáles obligaciones? Las obligaciones de pagar nómina, las obligaciones de pagar servicios públicos, las obligaciones de pagar arrendamientos. Entonces, las voy a registrar como un gasto y las voy a llevar como un pasivo, como una obligación pendiente de pago. Los recibos públicos generalmente llegan para pagar con un periodo de vencimiento, digamos que de unos 15 días, 10 días. Entonces, lo que se hace es registrar el gasto, llevarlo como un pasivo, para que en el momento de su vencimiento el pago entonces sale de banco y cancelamos el pasivo. Irían entonces dentro del pasivo corriente porque va a ser un periodo de pago relativamente corto. Y también pueden generar una disminución del patrimonio, por ejemplo, cuando distribuyo utilidades o pago dividendos, entonces me va a disminuir ese patrimonio. Tenemos entonces dentro de esa clasificación los gastos de administración, los gastos de ventas y otros gastos de operación y administración de ventas y otros gastos o gastos no operacionales, gastos por pérdida de activos, gastos por sanciones y multas, gastos financieros. Entonces, dentro de esos gastos de administración, como su nombre lo indica, entonces tenemos personal administrativo, arrendamientos de locales administrativos, dentro de los de ventas, entonces todo lo que esté inmerso dentro de ese ejercicio comercial que hace la empresa.
las comisiones de ventas, la nómina de ventas, la publicidad, el perifoneo, los pagos que por utilización de redes sociales, todo eso entonces depende de el centro de costos que genere ese gasto. Los costos entonces se derivan directamente o están directamente relacionados con los ingresos operacionales. Todo aquello que desarrollo en función o que gasto en función de generar los ingresos. Entonces aquí estará el costo de ventas de inventario, el costo si es una empresa de producción, entonces la mano de obra de producción, los costos directos de fabricación, los costos indirectos de fabricación, el arrendamiento de la bodega de producción. De eso ya les había hablado un poquito, ¿cierto? Cuando teníamos una instalación y que dentro de esa instalación tenían la parte administrativa, la parte comercial y la parte de producción, ¿cierto? Ya les había explicado un poquito sobre eso. ¿O fue a otro grupo? Sí, se nos explicó al principio sobre que la parte de producción se veía como un costo. Correcto. Entonces esa parte de producción la llevarían al costo y proporcionalmente de acuerdo con el área que se ocupe. Entonces, cuando no se pueda definir un valor exacto, una proporción exacta, entonces lo podemos hacer a través de los metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa esa parte de producción? Y de acuerdo al valor del arrendamiento, entonces lo divido en los metros cuadrados totales y luego uno de los metros cuadrados que ocupa cada dependencia. Entonces así puedo asignar costos, así se asignan, es una forma de asignar costos de producción. Lo mismo los servicios públicos, decíamos entonces que también tendrían que dividirse de acuerdo a cuál centro de costos era quien los estaba consumiendo. Ya vamos a terminar, muchachos, para que hagamos un break y luego pasamos entonces al parcial. Tenemos entonces una definición de costo histórico. Entonces dice que son aquí me quedó redundante esto, las condiciones necesarias o los requisitos que se deben cumplir, los requisitos mínimos y necesarios para tener en condiciones de aprovechamiento un recurso de la empresa. Ahí se quedó bien. Y el costo de ventas, que es el valor de la mercancía que se vende. Es decir, el valor que tengo allá en la 14 de inventarios. Cuando compro la mercancía, esa mercancía se constituye en un activo para mí. Pero yo no compro la mercancía en 100 y la vendo en 100. Yo compro la mercancía para obtener una rentabilidad de esa venta. Le asigno un porcentaje adicional de rentabilidad, entonces digamos que lo vendo en 130. Cuando hago la venta, entonces será un ingreso para mí. ¿De cuánto? De 130. Registro el ingreso, registro los impuestos si hay lugar a impuestos, registro mi cliente si es que la vendí a crédito o registro mi ingreso a caja si la vendí de contado, pero yo tengo que ir y quitar ese pedacito, esos 100 pesos de allá de mis inventarios. Entonces lo que hago es registrarlo en una 6 de costos, esos 100 pesos, y lo saco de la 14 de inventarios, lo acredito, porque necesito restarlo de esa mercancía que tengo allá en inventarios en mis activos. Entonces, a eso se refiere el costo de mercancía que se vende.
el valor que le tengo asignado en el inventario a esa mercancía que vendo. El ingreso lo llevo el valor de esa mercancía más la utilidad que pretendo ganarme sobre esa venta, pero luego dentro de ese registro o después de que hago la factura, eso no va reflejado en la factura de venta, tendré que hacer un registro del costo de esa venta, que es al valor que lo tengo en el inventario, de sacarlo de ese inventario para que no me figure más allá porque ya le doy una salida de el almacén. Entonces, a eso se refiere con el costo de venta. Y el costo histórico, pues es necesariamente el costo al que adquiero cada uno de esos materiales o cosas que adquiero dentro de la empresa. Y aquí entonces hablamos del principio de causación. Vamos a dejar entonces aquí, muchachos, porque ya son las 8:10. Creo que el parcial está para iniciar a las 8:20. Vamos a dejar acá para que ustedes entonces hagan el break y puedan conectarse al desarrollo de este parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, Voy a señora. revisar a qué horas tengo el parcial porque de pronto lo coloqué para las 8:15. Bueno, entonces el parcial lo voy a colocar a las 8:25. Voy a revisar. ¿Alguno de ustedes ha visto? Ahora lo tengo programado. A las 1:30. 8:30. Ah, entonces Sí, por eso señora, hasta no. las 9:30. Bueno, 8:25 entonces, para que tengan 5 minuticos más. Pero no está muy extenso, está muy facilito. Yo creo que en media hora lo hacen. De todas maneras, yo quedo aquí conectada, muchachos, por si alguna pregunta, duda, respuesta del parcial. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, a estos éxitos, miren que tienen un poquito más de una hora, lean detenidamente, no se apresuren. Y 25 está. Muchachos, entonces quedo aquí conectada hasta las 9:30 que ustedes terminen